En este vídeo vamos a analizar los principales índices americanos, el dólar, el oro, el petróleo y los datos como la inflación, los tipos de interés y el desempleo, además de analizar el contexto macroeconómico de la política arancelaria de Donald Trump, que está imprimiendo un miedo extremo en los mercados. Aquí buscamos responder a una pregunta que no solo los inversores están haciendo, sino que responderemos a una pregunta de interés global, una pregunta que se están haciendo los ciudadanos de a pie. ¿De qué estamos más cerca? ¿De una recesión económica global? ¿O estamos ante una excelente oportunidad de inversión? Estamos viendo cómo la renta variable, los índices americanos como el S&P 500, desde mediados de febrero, ha llegado a desplomarse de forma considerable, ya que en tan solo 17 días el S&P 500 ha llegado a perder el 10,45% de su valor. Esto evidentemente ha sido replicado también por el Nasdaq, llegando a perder casi un 14%, y en el mismo periodo vemos como el Dow Jones ha caído prácticamente un 10%. Cabe indicar que esta caída en los mercados financieros viene promovida principalmente por la incertidumbre económica que está viviendo los Estados Unidos, debido a esta guerra arancelaria que está motivada por el interés de negociación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pues Donald Trump ha vuelto a imponer aranceles a varios países en el 2025, ha puesto un 25% a las importaciones de acero y aluminio en todo el mundo, incluyendo Canadá, México y China y la Unión Europea. Además ha aplicado un 25% a casi todos los productos de Canadá y México, aunque luego suspendió temporalmente los aranceles para la mayoría de los productos mexicanos durante 4 semanas. A China también le sumó un nuevo arancel del 10% y a la Unión Europea le anunció un 25% por desequilibrios comerciales. Y por supuesto que estas medidas han provocado respuestas de represalia de los países afectados. Por eso estamos viendo estas caídas en la renta variable del S&P 500, del Nasdaq y del Dow Jones. Ahora mismo hay que comprender que los mercados financieros tenemos un miedo profundo, ya que esta incertidumbre de negociación no permite al inversor ver una estabilidad económica en el medio-largo plazo. Pero hagamos el siguiente análisis. Primero es aceptar que las recesiones económicas son cíclicas y que con el paso de los años, tarde o temprano nos va a salpicar una recesión económica. Forma parte de la naturaleza del sistema económico en el que vivimos. Aún así, la probabilidad estadística de caer en recesión, si la analizamos año por año, acaba siendo baja. Y te puedo asegurar que cada año tenemos noticias muy negativas que nos invitan a pensar que vamos a vivir una recesión de inmediato. Y la realidad es que a día de hoy, con estas caídas agresivas en bolsa, sumado con el contexto macroeconómico, hace que el inversor minorista se piense que venga una gran recesión económica. Tenemos noticias cada día. El asunto está que ante este tipo de circunstancias, donde el mercado cae de forma agresiva producido por el miedo, aquí vienen las grandes instituciones para absorber toda esa liquidez de venta minorista, ya que hay que saber que las grandes instituciones tienen una necesidad de liquidez importante debido al volumen de inversión millonario que desempeñan en los mercados financieros y deben de aprovechar este tipo de oportunidades. Y aquí te podemos decir que nuestra especialidad es el análisis técnico, un análisis técnico avanzado que llevamos desarrollando por más de 12 años. ¿Y qué estamos viendo entonces en estos gráficos? Por una parte es importante ver que el S&P 500 alcanzó su último máximo histórico allá en diciembre del 2024. Desde entonces parece que el precio fue incapaz de ofrecernos un nuevo máximo histórico. En otras palabras, aquí al precio, con total seguridad lo bloquearon. Esto inició toda una fase distributiva donde las manos fuertes se posicionaron en corto de una forma paulatina. Y estas grandes instituciones se fijan un target objetivo, ya que una venta millonaria que se lleva orquestando varios meses deben de tener un objetivo hasta dónde llevar al precio. Y las grandes instituciones trabajan con targets 1 a 1 y aquí estamos viendo cómo el precio fue a buscar esa toma de beneficio institucional que nació en su etapa distributiva aquí arriba. De ahí que tengamos esta reacción que estamos viendo. Por otro lado, aquí tenemos una línea de demanda que a priori no me hace mucha gracia la inclinación que tiene, pero sí es cierto que el precio nos está reaccionando ante dicha estructura. Pero como te decía, el hecho de que no nos haga gracia la inclinación que tiene nos invita a pensar que tranquilamente, si quisiera el dinero inteligente, podría llegar a realizar una trampa del último mínimo para generar un escenario de miedo extremo que, oye, quizás viene acompañado con noticias muy negativas, y tras la trampa, entendiendo que nos encontramos ante un eventual extremo de mercado, las instituciones absorberían toda esa venta, todo ese miedo, para ya así ir a buscar nuevos máximos históricos en la renta variable, ya que se nos hace indispensable
primero recuperar esta zona de defensa, esto que estás viendo aquí. Por ello estamos valorando todo esto como un escenario de trampa. Y sin duda, podemos esperar la trampa de la trampa. Eso sería un contexto magnífico para comprender que estamos en el mejor de los extremos de mercado posible. Y esto lo podemos ver exactamente igual con Nasdaq. Aquí tenemos su distribución, vemos cómo llegó a su target, aquí vemos que están trabajando un canal alcista macro, aquí tenemos su zona de defensa que, para que Nasdaq sea positivo en el medio largo plazo, necesitamos ver una recuperación de la estructura, un test, y a partir de aquí seguramente ya nadie les vaya a frenar. Por eso decimos que nos encontramos eventualmente ante un extremo de mercado. Y oye, si les da la gana, por supuesto que pueden generar una nueva trampa de mercado, una limpieza, buscar liquidez, generar más miedo. Y entonces sí, ya buscar esa recuperación que nos pueda llevar eventualmente al alza. Igual sucede con el Dow Jones. En este caso estamos viendo cómo la zona de defensa del Dow Jones fue perdida y ahora está luchando por recuperar. Pero esa pérdida entendemos que fue a buscar un nodo de gran volumen de todo un proceso de reacumulación institucional. Aquí sabemos que las instituciones fueron comprando de forma paulatina para llevar al precio al alza simplemente por ver el resultado que tuvo el precio tras ese rango. Entonces aquí nos interesa identificar dónde está la zona con mayor volumen transaccional, pues sabemos que si aquí las instituciones van compradas, queremos saber dónde para valorar dónde pueden eventualmente defender su posición. De ahí tenemos esa reacción en el mercado que te digo que no nos sorprendió lo más mínimo, y es por eso que entendemos nuevamente que nos podemos encontrar ante un extremo de mercado. Pero nuevamente te voy a decir que al igual que el S&P500 y que el Nasdaq, si les da la real gana pueden llegar a sobreextender, algo así, a buscar una réplica y que esta falle y se quede corta, la cual cosa invitaría nuevamente a ser positivos en la renta variable. Como estás viendo, estamos identificando ventanas de oportunidad, extremos de mercado en los índices. Ahora analicemos cómo se comportan los índices americanos desde una perspectiva estacional. Lo que vamos a analizar son las tendencias estacionales del S&P500 en los últimos 25 años. Aquí podemos ya entender que tenemos una muestra muy representativa de cómo se comporta el S&P500 en los diferentes meses del año en una data que nos refleja una media de su comportamiento. Pues fíjate cómo el precio del S&P500 desde mediados de febrero suele tener una caída considerable para que nuevamente en marzo encuentre un suelo técnico desde el cual el S&P500 empieza a ser positivo en los mercados. En otras palabras, desde marzo hasta finales de abril, en los últimos 25 años se suele ver un repunte, y claramente hay que destacar que a mediados de marzo encontramos un suelo técnico en este índice. Y si analizamos la estacionalidad de Nasdaq, el índice de las tecnológicas americanas, en los últimos 25 años, vamos a ver que tiene un comportamiento muy semejante. En febrero, a mediados, encontramos un máximo desde el cual el precio viene a precipitarse hasta aproximadamente mediados de marzo, sobre el cual se encuentra un suelo técnico y Nasdaq empieza a crecer. Evidentemente este tipo de data, este tipo de métricas, no nos garantiza comportamientos en el futuro, pero sí me parece considerable y a tener en cuenta una data tan longeva, y fijarnos que este mismo año 2025 hemos visto cómo desde mediados de febrero el precio encontró un techo técnico desde el cual se desploma y ahora nos encontramos a mediados de marzo. Aquí estamos viendo concretamente este primer comportamiento y según la estacionalidad, como hemos visto, ahora el precio debería de subir, que esto equivaldría concretamente al presente. Ahora, según datos estacionales de los últimos 25 años, deberíamos de tener una revalorización en los mercados. Y aún más si consideramos que la coyuntura actual se sitúa en un miedo extremo, y eso lo vimos en máximos el 10 de marzo, y cuando la gente está asustada, que por cierto lo que estás viendo es el VIX, el índice de volatilidad, como te decía, cuando la gente está asustada, después de ver tremenda caída, les da miedo y lo quieren vender todo. Oportunidad muy buena para las instituciones para absorber e irse luego ellas solas al alza. Comportamiento
comportamiento que hemos visto como muy común en la renta variable en los índices en los últimos 25 años. Y a esta ecuación debemos de añadir nuestro análisis al dólar, ya que te avanzo que tiene sentido que el dólar llegue a depreciarse en el medio y largo plazo. Y aquí es importante saber es que si el dólar cae, la bolsa sube. Y aquí te explico la relación del dólar con la bolsa. Pues un dólar débil favorece a las grandes empresas exportadoras de Estados Unidos, ya que sus productos se vuelven más baratos y competitivos en el extranjero. Eso aumenta sus ingresos internacionales al convertir divisas extranjeras a dólares. Esto beneficia especialmente a compañías del S&P 500, muchas de las cuales tienen gran parte de sus ingresos fuera de los Estados Unidos. Otro punto a considerar es el mayor apetito por el riesgo, ya que cuando el dólar cae, suele ser porque los inversores buscan más riesgo. En otras palabras, salen del dólar como refugio, y esto beneficia a los activos de riesgo como las acciones. Otra relación entre el dólar y la bolsa son los estímulos e inflación, pues un dólar débil muchas veces viene acompañado de tipos de interés bajos o impresión de dinero, un tema que abordaremos más adelante en este vídeo. Y cuando el dólar débil viene acompañado de tipos de interés bajos o impresión de dinero, esto puede impulsar el mercado bursátil en el corto plazo. Pues ahora por pantalla estás viendo el gráfico del dólar, concretamente el DXY, que se trata de un índice donde se enfrenta al dólar frente a otras divisas. Y con la creación de este índice podemos valorar la fortaleza o debilidad del dólar. Pues como estás viendo, el dólar viene trabajando una estructura macro de canal bajista. Aquí tienes el techo alcista y aquí tienes el techo bajista. Como puedes observar, el precio fluye de arriba abajo dentro de este canal. En otras palabras, cuando el precio se encuentra por la zona baja de este canal, podemos decir que el dólar está débil. Y cuando el precio se encuentra por la parte alta de este canal, podemos decir entonces que el dólar está en un momento fuerte, de mucho valor. Por otra parte, debemos de entender que a nivel estructural, el techo se trata de un extremo de mercado, de la misma forma que el suelo se trata de un extremo de mercado. De esta forma y de manera simple, podemos entender que el dólar está cotizando muy alto y se encuentra ahora mismo en un extremo de mercado. Hay que valorar también que aquí hemos identificado un proceso de acumulación institucional donde los grandes fondos de inversión acumulan dólares esperando una revalorización de su activo y de su inversión. Sabemos que las instituciones buscan un target 1 a 1, aquí tienes la proyección del primer target, fíjate cómo lo alcanzan, para luego ir al segundo target institucional, de una forma milimétrica, ya que las instituciones no solo trabajan un target objetivo número 1, que sería este de aquí, sino que trabajan un target objetivo número 2, que sería este de aquí. Mira si este trabajo es milimétrico y minucioso, que funciona a las mil maravillas. Y esto nuevamente nos invita a pensar que estamos en un extremo de mercado. Por otro lado, después de que el dinero inteligente acumulara dólares, entre el 2006 y el 2014 se dispusieron a reacumular dólares desde el 2015 hasta el 2021 para nuevamente impulsar la cotización del dólar al alza. Y lo que estamos viendo, como nuevamente ese target institucional 1 a 1 nos vuelve a encajar al milímetro, al tick. Esas instituciones ya habrían obtenido la recompensa de toda esta acumulación inicial en el target 1 y en el target 2, y también habrían obtenido la recompensa ya de esta reacumulación que les ha llevado a su target número 1. Pues piensa que un fondo de inversión grande no va a hacer un trabajo de muchos meses o años para acumular posiciones sin saber de antemano hasta dónde va a llevar a la cotización. De lo contrario, no tendrían ningún tipo de planificación. Por eso funcionan así las cosas. Este tipo de procesos acumulativos o reacumulativos ya los estudió en profundidad Richard Wyckoff. Pero centrémonos. Por otro lado, aquí tenemos una pauta correctiva compleja inversa. Básicamente tienes que confiar en mi fe ciega de que aquí tenemos un impulso bajista, donde aquí vemos una W, una Y pobre que nos ha llevado a una Z de forma indudable a buscar ese target. ¿Qué ocurre? Que esta Z suelen trabajar una directriz, una estructura que pertenece a esa Z. Si esa estructura se llega a perder, con mucha seguridad existirá un sesgo bajista a buscar esta estructura que te estoy dibujando ahora mismo. Y si hacemos un poquito de zoom en el dólar, vamos a ver que aquí se planteó una zona de defensa de una distribución institucional micro de toma de beneficios macro de lo que llevaron años reacumulando. Por lo tanto, aquí las instituciones han distribuido, por ello protegen
mantienen aquí su posición y como mucho han permitido una trampa sobre la zona que rápidamente han defendido, y de ahí que estemos viendo este acontecimiento bajista en el dólar. Un acontecimiento bajista que tras confirmarse una trampa, esto tiene mucha pinta considerando que nos encontramos ante un extremo de mercado macro. Por lo que te he explicado hace un momento, acuérdate, pues todo esto nos invita a pensar que el dólar se encuentra sobrecomprado en un extremo de mercado y que ya se están tramando cosas para que en el corto, medio y largo plazo veamos al índice del dólar eventualmente generando un cisne negro en una estructura clave que invitaría a pensar en una devaluación de su cotización. Y recuerda, si existe un sesgo direccional bajista del dólar, en otras palabras, si el dólar cae, esto favorece, por lo explicado anteriormente, a la renta variable, a los índices. Unos índices, recuerda, que ya de por sí se puede encontrar en un extremo de mercado con mucho miedo por el tema de los aranceles, que tenemos una pauta estacional en marzo de mínimos, y a todo este análisis se le va a ir sumando muchas más cosas. Pues para buscar algo más de claridad con este asunto de ver el dólar bajista, vamos a analizar entonces cómo se está viendo el euro y lo vamos a enfrentar con el dólar. Aquí en pantalla estás viendo el euro y aquí la estructura de precio es bien diferente. Aquí tenemos un canal alcista macro en este gráfico semanal, donde vemos al euro, entendiendo que la línea de abajo se trata de un extremo bajo de mercado donde el euro está barato, puesto que hace bien poco un euro costaba menos que un dólar y ahora estamos cerca, ahora vale 1,08. En otras palabras, el euro está barato en un contexto donde el dólar está caro, y a nivel estructural vemos esa excursión por debajo de la estructura macro importante, que todo ello podría considerarse pues una trampa de mercado, un extremo bajo, donde al mismo tiempo vemos una contracción en el precio, cuyo desencadenante más habitual y que está a punto de suceder es una ruptura muy fuerte y agresiva al alza de esta cuña, lo cual permitiría recuperar la base de la estructura, donde si tenemos un euro fuerte, la contrapartida será tener un dólar débil. Y aquí estamos viendo que tiene mucho sentido que en las próximas semanas, meses y años, ya veremos con qué timing, pero que veamos un euro fortalecido. Y si perdemos esta estructura del dólar que te he mostrado anteriormente, pues acabaremos viendo un dólar debilitándose. Y por si no lo sabías, los grandes fondos de inversión operan forex, operan divisas, con estrategias de reversión a la media. En otras palabras, compran los suelos de las estructuras y venden los techos de la estructura, ya que es bien sabido que la política monetaria de los diferentes bancos centrales se ven obligados, en varios contextos diferentes, a devaluar su propia moneda o a revalorarla, ya que a ningún país, a ninguna moneda le interesa tener su propia moneda siempre fuerte o siempre débil. Esto provoca que los índices, por su naturaleza, tengan una regresión a la media continua, y los fondos de inversión trabajan esto. Y ahora estamos aquí arriba, momento de que el dólar tarde o temprano baje, y estamos abajo con el euro, momento de que tarde o temprano el euro tenga que subir, y todo pinta a que cuando suba el euro lo va a hacer con fuerza. Y ahora vamos a analizar el oro y el petróleo y cómo influye esto en la renta variable. Pero antes decirte que estás viendo un vídeo de Informe Bolsa, nuestro nuevo canal de YouTube, donde vamos a analizar el mercado tradicional con varios vídeos a la semana. Así que si te interesa la inversión del mercado tradicional o estar al tanto de hacia dónde va el mundo, concretamente la economía mundial, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Y si te parece interesante esta iniciativa, házmelo saber en los comentarios, dale like a este vídeo y apóyanos fuertemente suscribiéndote a este canal de YouTube. Y ahora vamos a analizar al oro, un commodity muy importante a considerar si queremos valorar cuál puede ser el futuro del corto o medio plazo de los índices americanos y por lo tanto de la economía global. Pues decirte que el oro, que es el gráfico que estás viendo ahora mismo en pantalla, tiene una correlación negativa con el SP500. Una correlación negativa, si fuera del -1, que sería el máximo posible, significaría que cada vez que el SP500 sube, el oro baja. Pero la correlación negativa que tiene el oro con el SP500 no es de -1. Suele ser, esto cada año varía, entre el -0,2 y el -0,4, lo que significa que hay momentos en el tiempo que si vemos este fenómeno de una correlación
correlación inversa pura, pero en otras ocasiones vemos que no, que pueden ir de la mano. Pues en momentos de crisis o incertidumbre, cuando existe una alta volatilidad o crisis, como por ejemplo la pandemia, el 2008, que fue la crisis de la subprime, o una guerra, la correlación entre el oro y el S&P 500 suele volverse más negativa. En este caso sí tendríamos una correlación fuertemente inversa, ya que el oro en estas situaciones actúa como refugio seguro, y el S&P 500 refleja el riesgo económico. Luego, en contextos de mercados alcistas, cuando nos encontramos en fases de crecimiento económico fuerte, a veces suben ambos, donde existiría una correlación positiva temporal, y esto se debe a que existe una confianza y también un temor a la inflación, lo que beneficia al oro. Y teniendo el gráfico del oro en su temporalidad semanal, sobra decir lo bien que ha funcionado este activo refugio a raíz del crash de las .com. Recuerda que en los 2000 vivimos la gran burbuja de las .com. Ahora te acabo de superponer en color amarillo el gráfico del S&P 500, del índice americano. Y como te comentaba hace un momento, la correlación negativa del oro con el S&P 500 no es pura. Pues sí, podemos ver que en una etapa, vamos a decir, de estancamiento del S&P 500, en toda esta etapa sí que vemos a un oro fuerte y creciente. También podemos decir que cuando el S&P 500 empezó a tener una tendencia positiva, el oro, nuevamente con una correlación negativa muy fuerte, tuvo una gran corrección bajista. Aquí sí que tenemos una correlación inversa pura, pero como te había mencionado antes, esto no ocurre siempre, y esto es muy simple de ver. Fíjate el S&P 500, como en toda esta fase ha sido alcista, y del mismo modo vemos a un oro alcista ahí detrás del gráfico amarillo. Y haciendo un poco de zoom, en esta fase de corrección, de estancamiento de la renta variable, vemos también una correlación fuerte donde el oro también vive una fase de estancamiento. Pero aquí estamos viendo cómo tanto el S&P 500 como el oro, desde junio del 22 aproximadamente, ambos han estado subiendo con gran fuerza. Donde aquí estamos viendo esa correlación inversa muy débil. ¿Qué significa todo esto? Lo que significa en una primera instancia que lo que no podemos hacer, decir con total garantías, que si el oro es positivo, la bolsa debe caer, y viceversa, si el oro es negativo, la bolsa debe subir. Pues esto sería una afirmación totalmente errónea, ya que hay que entender el contexto macroeconómico del momento. Esto es importante saberlo. Ahora, analizando este gráfico del oro, vemos este gran impulso de mercado que tras vivir tremendo impulso, el oro tuvo que iniciar una fase correctiva, una corrección muy sana para el mercado. Esto es algo normal. Debes de saber que los mercados financieros se mueven por impulsos, correcciones y réplicas. Y ahora te voy a decir algo que es, a mi juicio, incluso hasta insultante de lo simple que es, pero los mercados financieros suelen trabajar armónicos proporcionales. Esto significa que respecto al primer impulso tiene un tamaño determinado X, pues el tamaño de la réplica del segundo impulso va a tender a ser muy similar en tamaño al primer impulso inicial. Y es así cuando buscamos armónicos de mercado. Aquí tenemos el anclaje, el mínimo, aquí el otro anclaje, el máximo. Desplegamos esta medición aquí a la derecha, anclando el fin de la corrección, y fíjate hasta dónde nos proyecta el armónico. Esto nos lleva a pensar que, teniendo en cuenta en cómo el precio ha venido a reaccionar mágicamente ese nivel, que su medición, te he dicho que llega a ser hasta insultante de lo simple que es y de lo funcional que acaba siendo los mercados financieros, vemos cómo reconoce el nivel del armónico, un tema importante, y aquí estamos viviendo un sobreexceso en la cotización del oro, en un contexto donde el S&P 500, y haciendo un poco de zoom, en el punto en el que el S&P 500 empezó a caer, aproximadamente el oro empezó a subir y a excederse de la estructura. Podemos entender que esto no es otra cosa que una representación del miedo sobre inversores de renta variable moviendo su capital en su activo refugio favorito, el oro. Y eso nos puede invitar a pensar entonces que si eventualmente la renta variable se encuentra en un extremo de mercado para poder subir, vemos al mismo tiempo que el oro está reaccionando producto del miedo temporal de la renta variable, excediendo su nivel de armónico que ha venido a reconocer también. Esto significa entonces que de forma indudable el oro tiene que caer y que hay que vender oro ahora mismo como un loco. Creo que queda bastante claro por mi forma de hablar que no. A nadie se le ocurriría en su sano juicio andar vendiendo un máximo histórico en el oro. Pero cuanto menos es interesante tener muy presente la cotización del oro, cómo funciona su correlación inversa con el S&P 500 y qué está pasando en este preciso instante. Y otra
commodity a considerar para tener en cuenta en qué punto se encuentra la macroeconomía global y que puede tener una afectación muy directa a la renta variable, así como a las entrañas de la economía, es el petróleo. Pues el petróleo juega un papel clave en la relación entre tipos de interés, inflación y empleo, porque se trata de una fuente de coste transversal en toda la economía. Pero vamos por partes. ¿Qué papel juega el petróleo? Punto primero, impacto en la inflación. Cuando sube el precio del petróleo, suben los costes de transporte, energía y producción. Esto alimenta la inflación general, especialmente en productos básicos, como alimentos, bienes importados, etc. Y si la inflación sube mucho por el petróleo, la Fed puede subir los tipos de interés para intentar frenarla, aunque no venga por exceso de demanda. El segundo punto se trata del impacto en los tipos de interés. Si la subida del petróleo es puntual, puede que los bancos centrales no actúen, pero si se vuelve persistente, sí suben los tipos, para evitar efectos de segunda ronda, como por ejemplo subidas salariales que perpetúan la inflación. Y el tercer punto a considerar sobre el petróleo es el impacto en el empleo, pues sectores como transporte, aviación, fábricas, logística sufren más con un petróleo caro. Las empresas pueden recortar márgenes, reducir plantilla o no contratar. Si además la Fed sube los tipos en respuesta, se genera una doble presión: energía cara y financiación cara, lo que podría llevar a un aumento en el desempleo. Entonces, si queremos ver posibilidades de una economía creciente, tener un petróleo barato se nos hace indispensable. Pues aquí estás viendo el gráfico del petróleo en su temporalidad semanal. En amarillo te he marcado las franjas donde podemos considerar cuando el petróleo se encuentra en niveles altos o muy caros, y la franja baja amarilla representa aquella zona donde el petróleo se encuentra en niveles de coste muy bajo. Ahora podemos decir que nos encontramos en un punto medio, pero es importante analizar qué estamos viendo aquí. Por una parte, cuando el petróleo se encontraba en niveles extremadamente caros, vemos cómo las grandes instituciones, las manos fuertes, iniciaron un proceso de distribución. Se pusieron a vender toda compra minorista que veía que el petróleo estaba por las nubes, pensando el inversor minorista que su cotización iba a seguir subiendo, tonto quien no compre, y ya sabemos quién se aprovecha de las manos débiles: la institución. Entendiendo que aquí las instituciones van vendidas, vemos cómo nos han creado un canal bajista para proteger ese posicionamiento bajista que llevan en el mercado. Y esto no es algo que me esté inventando, sino que aquí vemos un proceso distributivo con una consecuencia, efecto, resultado. Algo que suelen hacer las manos fuertes es, tras un proceso distributivo o acumulativo, pero este caso es distributivo, trabajan un impulso que le dan continuidad con un canal. Dicho canal tiende a entrar en una fase final cuando entra en un rango como el que estás viendo, y aquí lo que podría llegar a venir como una posibilidad es una acción climática bajista. En otras palabras, si perdemos esta zona de defensa clave, este rectángulo gris, lo más probable es que venga una acción climática bajista agresiva, lo que invitaría a pensar que estamos tocando la puerta a una posibilidad de ver una depreciación en el petróleo. Y cuando el petróleo baja y está barato, como te he explicado hace un momento, la renta variable, las acciones de empresas, los índices americanos suben. Y ahora el petróleo se encuentra en un punto clave. Y ahora que estamos hablando del petróleo, y como hemos visto hace un momento, vemos que la inflación, los tipos de interés y el desempleo son aspectos macroeconómicos que van fuertemente ligados al petróleo y a la renta variable. Es por ello que vamos a analizar cuál es la situación de la inflación, cuál es la situación de los tipos de interés, así como la del desempleo, además de explicarte cómo se entrelazan todos estos datos entre sí, además de con el petróleo y con la renta variable. Pues cuando la inflación sube, la Reserva Federal, la Fed, suele subir los tipos de interés para enfriar la economía y frenar así ese aumento de precios. Al subir los tipos de interés se encarece la financiación, es decir, pedir dinero prestado cuesta más, tanto para las familias como para las empresas. Si los tipos de interés se mantienen altos durante mucho tiempo, eso puede afectar negativamente al empleo. ¿Y eso por qué? Porque a las empresas les resulta más caro financiarse, lo que desincentiva nuevas inversiones, reduce su capacidad para crecer y puede llevarlas a contratar menos o incluso a despedir personal. Esto, a su vez, reduce el consumo, porque la gente tiene menos ingresos y más dificultades económicas. Si no se gestiona bien, puede generar una cadena de efectos negativos. Menos consumo es igual a menos producción, y esto es igual a más desempleo, entrando entonces en una espiral que puede acabar en una recesión. Por eso, la Fed debe ser muy cuidadosa a la hora de subir los tipos. Tiene que hacerlo lo suficiente como para controlar la inflación, pero sin pasarse. Para evitar dañar en exceso
la economía. A veces subir los tipos es necesario, sobre todo cuando la inflación se dispara, pero siempre con equilibrio. En resumen, esto que te estoy explicando es la dinámica macroeconómica que usan los grandes organismos para tratar de controlar la economía. Como ves, no es un juego sencillo, y además está lleno de incertidumbre. Ahora por pantalla estás viendo el gráfico de la inflación. Y sí, la vida año tras año se hace más cara. Y en este gráfico semanal nos vamos a acercar a nuestra era más reciente. Primero debemos de ver que después de la crisis subprime del 2008 hasta marzo del 2020, todos sabemos qué pasó en marzo del 2020, pues aquí podemos ver todo un periodo de inflación que vamos a tildar como controlado, ya que se está moviendo en un rango que podemos decir que entra dentro de lo aceptable, pero otra cosa es el ritmo y la velocidad que la inflación tomó a partir de marzo del 2020. Como puedes ver, ya solo por el propio canal amarillo, desde marzo del 2020 tenemos una aceleración agresiva en la inflación. Pero si luego separamos esta aceleración agresiva en tres fases diferentes, que vamos a ajustar un poco, nos vamos a dar cuenta que incluso tenemos una primera etapa de aceleración extrema, seguida de una segunda etapa donde esa aceleración empieza a decrecer y una tercera etapa que presumía ser el potencial inicio del control de la inflación. Pero las cosas como son, aún decimos que la inflación sigue alta, y esto no es ninguna sorpresa para nadie, ya que nos damos cuenta en actos cotidianos tan simples como cuando vamos a hacer la cesta de la compra y añadimos a nuestro carrito el aceite de oliva. Es un hecho que la inflación tiene un aspecto muy agresivo, eso no se le escapa a nadie. Aquí ayudó mucho, por supuesto, una impresión de dinero exageradamente desmedida para evitar una crisis financiera fuerte en marzo del 2020, cuando tuvo que existir una crisis por naturaleza económica, se forzó la maquinaria inyectando capital en el mercado para evitar que eso pasara, y obtenemos como consecuencia una aceleración en la inflación que al final todos notamos. ¿Y cómo los bancos centrales pueden controlar esta inflación? Pues como te he explicado hace un momento, esto lo hacen con los famosos tipos de interés. Aquí estás viendo cómo en esta era moderna, desde los años 2000 hasta la actualidad, hemos dibujado una franja de color amarillo donde podemos interpretar cuándo los tipos de interés están altos y cuándo los tipos de interés están bajos. Como estás pudiendo observar, ahora nos encontramos en un momento donde los tipos de interés podemos decir que están altos, situándose aproximadamente los 4.33. La previsión previa aparición de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, decía la Reserva Federal, que esto iba a empezar a tener una tónica con vistas a la baja. No obstante, con toda esta situación de incertidumbre debido a la guerra arancelaria, ahora lo que está haciendo la Fed es ser un poco prudente a ver cómo tiene que maniobrar con los tipos de interés. Fíjate, ahora hemos recuperado el gráfico de la inflación en color azul y en un color rojo granate tenemos los tipos de interés. Pues aquí fíjate, cuando en marzo del 2020 dio pie a un crecimiento de la inflación muy agresiva, llegó un punto en el que el Banco Central de los Estados Unidos, la Fed, tuvo que decir: oye, subamos los tipos de interés porque la inflación da miedo y tenemos que hacer que la gente consuma menos, que las empresas no puedan financiarse, que no contraten, incluso que afecte en el aumento del desempleo. Pero esto lo hacen para intentar que la inflación no siga creciendo de forma tan agresiva. Y claro, todo tiene un límite, porque tocar los tipos de interés, en otras palabras, subir los tipos de interés para hacer que el ritmo de la inflación decrezca, para que así la vida no sea insostenible en el medio o largo plazo, esto afecta a un tercer medidor, que es el desempleo. Y aquí estás viendo el desempleo, donde hemos puesto franjas amarillas, donde la parte baja consideramos un desempleo bajo para Estados Unidos y la parte alta consideramos un desempleo alto para los Estados Unidos. Por eso, mientras la Fed toca los tipos de interés para intentar incidir en la inflación, deben de ir mirando de reojo a esta tasa del desempleo, porque si suben tipos para que la inflación baje, si esto se hace durante mucho tiempo, la tasa del desempleo, por todo lo explicado anteriormente, va a tener que subir. Y evidentemente, ninguna economía quiere un desempleo alto en su país. Entonces fíjate cómo ahora el desempleo se sitúa en los 4,1 puntos porcentuales en los Estados Unidos. Una cifra que a nivel visual ya se ve bastante digna. Ahora vamos a hacer un poco de zoom al presente más inmediato y vamos a ver cómo la subida de tipos de interés para controlar la inflación recientemente tuvo un efecto positivo al alza en el desempleo. Claro, aquí la Fed dijo: oye, cuidado,
tanto, no debemos de mantener demasiado tiempo tipos de interés muy altos, porque si no el desempleo se me va a ir por las nubes. Y fue entonces cuando la Fed dejó de subir tipos, empezó a mantener, para posteriormente empezar a bajar tipos de interés. Por eso aquí estamos viendo también una nueva tendencia ya a la baja del desempleo, que si ahora recientemente se está especulando que se va a subir en 0,1 porcentual el desempleo cuando se publique próximamente, estamos hablando de que el siguiente puntito puede estar por aquí. Si lo vemos en contexto, vale, sí, ha subido el desempleo, pero fijémonos cuál es el contexto real y global, y no olvidemos que es muy fácil dejarse llevar por el miedo, por este tipo de datos e información en una situación de incertidumbre promovida por la guerra arancelaria, que aquí hay que enfatizar que Donald Trump está utilizando la guerra arancelaria como mecanismo de negociación. Yo creo que son muy pocos en el mundo los que se piensan que realmente está interesado en imponer aranceles para mantenerlos toda su vida y permitir que la economía de los Estados Unidos y del mundo entero se venga abajo. ¿Que es algo que podría pasar? Claro, por poder pasar, puede pasar, pero no sería lo más plausible, aunque el tiempo ya dirá. Entonces, ¿cuál es el común denominador en todo esto? Ahora mismo existe un miedo extremo en el mercado, promovido por la incertidumbre de la guerra de aranceles de los Estados Unidos. Estos aranceles ciertamente están afectando de forma real y directa a la economía estadounidense y está deteniendo de forma real y sincera su crecimiento. De ahí que veamos ese miedo en los mercados y este tipo de desplomes en los índices americanos. Todo esto son datos reales, pero hay que tener en cuenta que la guerra arancelaria es un mecanismo de negociación para los Estados Unidos y que los Estados Unidos, yo no me creo los rumores que están saliendo por las redes que se quiere imponer o que quiera más bien provocarse a sí misma una recesión. Aquí Donald Trump está estirando todo lo que puede y el día 2 de abril se trata de un día que debes apuntarte en el calendario, ya que es la fecha límite de los aranceles de México y Canadá, y Donald Trump ya ha dicho que se pronunciará sobre los aranceles de la Unión Europea también en ese día. Y si la guerra arancelaria empieza a evaporarse poco a poco, el motivo por el cual estamos viendo esas métricas que empiezan a tener una ligera desaceleración en el crecimiento de los Estados Unidos se empezará a evaporar también, por lo que podremos interpretar que esta caída en el S&P500 en los índices y en la economía es producto del miedo completamente desmedido de algo que tan siquiera se ha materializado. Entonces, como conclusión, vamos a decir que los mercados tradicionales ya se han desplomado un 10%, una cifra muy importante, en un contexto de miedo extremo en el mercado, situando a los índices, el S&P500, el Nasdaq y el Dow Jones en extremos de mercado, donde vemos que de forma objetiva hemos vivido un miedo muy extremo en el mercado. Hemos visto cómo el dólar también se encuentra en un extremo alcista de mercado, pudiendo proyectar que la cotización del dólar pueda tender a ir a la baja, recordando que si tenemos un dólar bajista, tenemos una renta variable alcista. El euro nos ayuda a ver que eventualmente el euro puede ser alcista, ayudando al dólar a ser bajista, lo que implicaría que la renta variable sería alcista, donde estamos detectando una sobreextensión en la cotización del oro, se está pasando de frenada, y aunque no exista una correlación negativa perfecta, sí que nos interesa vislumbrar que el oro se pueda estar pasando de frenada, ya que en muchas ocasiones, si el oro es bajista o se estanca, la renta variable es porque está subiendo. Y hemos visto cómo el petróleo viene de un sobreprecio importante, donde las grandes instituciones han distribuido, han vendido fuertemente el petróleo, y esta gente sigue defendiendo su posición, creando un canal bajista, el cual pensamos que pronto pueda perder una zona de defensa, lo que invita a pensar que pueda venir una acción climática bajista agresiva. En otras palabras, tiene sentido que el petróleo siga cayendo, y es bueno tener un petróleo bajista para que la renta variable sea alcista. Nuevamente también tocando la puerta, estamos en extremos, a punto de que pasen cosas, y en referente a la inflación, cuyo impacto directo o forma de manipularlo es mediante los tipos de interés, vemos que ya venimos de unos tipos de interés altos, donde la Fed claro que tiene interés en poder bajar los tipos a la baja. Si los tipos de interés son bajos, se fomenta el crecimiento empresarial y la inversión, ergo, la renta variable, la bolsa sube. Pero para poder seguir bajando los tipos, la Fed no solo se va a preocupar de la inflación, que hemos entrado en una tercera fase, vamos a decir, que se está empezando a aportar al menos algo mejor que hace bien poco, y lo que la Fed no quiere es mantener tipos altos, ya que si no, el desempleo se dispararía, y eso sería
sería un disparo al pie en la economía de los Estados Unidos y del mundo. Si la economía ahora mismo fuera una cuerda, ahora nos encontramos en un contexto en el que existe un nudo. Ese nudo tiene nombre y se llama la guerra arancelaria. Una guerra arancelaria que, por lo que vemos en la renta variable, en los índices estadounidenses, no es del interés de Donald Trump ni del gobierno de los Estados Unidos prolongarla por mucho más tiempo si no quieren entonces sí forzar una recesión global. Y el día 2 de abril va a ser un día clave para ver si este nudo desaparece, ya que si el nudo desaparece, la economía estadounidense, la renta variable, va a tener que subir. Es por ello que en esta tesis de inversión estamos valorando, de hecho ya veníamos valorando, que este era un punto muy bueno para compras, si el precio nos quiebra, que podría llegar a pasar perfectamente, porque no se acabe de cerrar del todo tan rápido la guerra arancelaria, lleve un poquito más de tiempo, un poco más de titulares, provocando aún más miedo, puede venir otra caída, sería normal, sería otro punto interesante, donde buscar oportunidades para ya ver unos mercados alcistas. Eso sí, aquí debo decirte que yo no soy dueño de la verdad. Nadie sabe qué va a pasar mañana con los precios. Simplemente nos limitamos a gestionar riesgo. Y lo que entendemos por todo lo que te he expuesto en este vídeo es que nos encontramos en un contexto, en una situación, en una ventana de oportunidad para buscar largos en los mercados. Y si las cosas finalmente salen mal, muy pronto nos daremos cuenta y sabremos en qué punto concreto deshacer toda esa hipótesis de inversión alcista para perder realmente poco. Entonces esperaríamos al precio tras una potencial recesión más abajo y ya más abajo volveríamos a buscar una oportunidad de largos cuando se abra dicha ventana de oportunidad. Como te digo, no conozco el futuro, simplemente me dedico a gestionar el riesgo y veo cuándo aparecen buenas oportunidades, pase lo que pase el día de mañana. Y si te ha gustado este análisis técnico avanzado de los mercados tradicionales, házmelo saber en los comentarios. También dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que YouTube te avise de futuras publicaciones de nuestros vídeos de Informe Bolsa, nuestro nuevo canal de análisis técnico del mercado tradicional, donde además de dar seguimiento a todo lo que hemos visto, por supuesto analizaremos acciones americanas, como Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Google, entre muchas otras. Créeme que esto va a ser muy interesante, así que suscríbete a este canal ahora mismo, no lo dudes ni un instante, suscríbete ahora y hasta la próxima.